Diego, no te vayas a olvidar del link de la grabación. Listo. Hola, buen día, profesor Arturo Salazar. Mi nombre es Ingrid Ocampo Osorio y bueno, somos el equipo 4 y vamos a dar continuación de las exposiciones y bueno, vamos a desarrollar los temas de los problemas en la interpretación jurídica, cómo se resuelve la interpretación en México y qué autoridades es responsable de resolver las controversias interpretativas. Bueno, el primer punto a desarrollar es problemas en la interpretación jurídica, pero primero quiero explicar cuál es la relación que tiene esta con la hermenéutica jurídica, destacando que a la hermenéutica como un ejercicio interpretativo, el cual se relaciona con el derecho desde perspectivas epistemológicas, ontológicas, éticas, lógicas y metodológicas. Antes de aplicar el derecho, el jurista debe comprender y explicar el contenido de las normas de lo que implica este ejercicio interpretativo, facilitando al jurista darle un sentido a estas normas. Pero el intérprete puede enfrentarse a problemas derivados de la manifestación de la norma jurídica a través del lenguaje y del contexto que éste pretende aplicar. No solo se interpreta el texto como objeto físico donde se plasma la ley, sino que también en conductas, circunstancias e intenciones como signos de contenido significativo. Hablamos de los problemas en la interpretación jurídica, en los cuales destacamos cuatro: los problemas sintácticos, los problemas semánticos, los problemas pragmáticos y los problemas lógicos, y explicaremos cada uno de ellos. Iniciando con los problemas sintácticos, el cual consiste en darle una atribución al significado de los signos. La relación entre los signos escritos, como darle el uso adecuado a la puntuación, la ortografía, los pronombres relativos, demostrativos, posesivos, las conjunciones verbales, los adjetivos y las expresiones condicionales para que el texto sea más entendible. Seguido, los problemas semánticos, el cual consiste en encontrar dentro del lenguaje ambigüedad y vaguedad en las palabras. Las palabras ambiguas como pueden ser interpretadas de diferente manera dependiendo del contexto y perspectiva del intérprete, y las palabras vagas, las cuales no tienen esta precisión y claridad en el lenguaje. Los problemas pragmáticos, los cuales surgen cuando hay una falta de correspondencia, ya sea total o parcial, entre lo establecido en la norma y la realidad que se pretende aplicar. Y por último, los problemas lógicos, en los que encontramos las antinomias, que es la contradicción entre dos o más prospectos normativos, las inconsistencias y las redundancias, que es la regulación idéntica de una misma situación en dos normas jurídicas. Estos problemas generan conflictos de competencia y jerarquía normativa. Ahora vamos con el siguiente tema que es cómo se resuelve la interpretación en México. Bueno, primero vamos a entender qué significa interpretar. Y bueno, interpretar significa darle un significado o darle sentido a algo, especialmente a un texto. Jurídicamente, interpretar significa darle significado a un texto jurídico. Y ahora, ¿por qué es necesario interpretar jurídicamente? Bueno, porque existen diversos como problemas o diversas situaciones que son necesarios interpretar jurídicamente para que la ley sea más explícita, más completa, más concreta. Bueno, primero, por el carácter indefinido de los conceptos jurídicos, por el conflicto entre dos o más normas, por la generalidad y abstracción de las normas cuya aplicación al caso concreto genera dudas, y por la ambigüedad, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, que es la ambigüedad propia del lenguaje natural. Bueno, como les mencionaba, el derecho es interpretable a causa de las constantes dificultades lingüísticas al interior de su estructura. Y pues esto se hace con el objeto de solventar problemas relacionados con los atributos de coherencia, completitud del ordenamiento jurídico, ambos a puesta a prueba para los casos difíciles.
Y algo muy importante es que no solo las autoridades son capaces de interpretar, sino que cualquier persona puede hacerlo. Sin embargo, su interpretación no tendría la misma relevancia que cuando lo hace un experto, en este caso los juristas, cuando interpretan la norma o interpretan textos jurídicos, pues no hay la misma relevancia, porque estas personas pues son preparadas, ¿no? Pero toda persona es capaz de poder interpretar. Bueno, ¿qué es la interpretación jurídica? Como les mencionaba que es atribuirle un significado a un texto jurídico. Y la interpretación jurídica es importante porque a menudo las leyes son ambiguas, vagas, y pues los tribunales deben de tener métodos para aplicarlas en situaciones específicas. Y bueno, la interpretación jurídica consiste en tres teorías, que es la teoría cognoscitiva, que sostiene, que sostiene que la interpretación es una actividad cognoscitiva, es decir, que el objetivo de la interpretación es descubrir el significado de la norma jurídica y la intención de su autor. La teoría no cognoscitiva consiste en que no es una actividad cognoscitiva, sino una actividad decisoria o estipulativa. Tiene como objeto crear un enunciado interpretativo que tenga un valor normativo, es decir, que pues la norma debe de tener un valor normativo. Y la teoría intermedia, que sostiene que la interpretación es tanto una actividad cognoscitiva como una actividad decisoria o estipulativa. Quiere decir que tiene el objeto de descubrir el significado de la norma jurídica y también implica que el enunciado normativo tenga un valor. Ok, ahora existen varios métodos de interpretación jurídica. Estos métodos son herramientas que los juristas utilizan para interpretar las normas legales y los principales métodos de interpretación, pues son estos ya los vimos en exposiciones pasadas, si no me recuerdo, con el equipo 2 de los métodos de interpretación y sus respectivas técnicas. Entonces, algo muy general y pues los métodos de interpretación, como les mencionaba, son herramientas que utilizan los juristas para interpretar las normas legales. Y el número uno es la interpretación gramatical. Este método se enfoca en el significado literal de las palabras y frases utilizadas en la ley. El número dos es la interpretación sistemática, que se enfoca en el contexto de la ley o cómo se relaciona con otras leyes y regulaciones. El número tres es la interpretación histórica, que se enfoca en el contexto histórico en el que se creó la ley. El número cuatro, que es la interpretación genética, que este método se enfoca en el proceso de la creación de la ley y cómo se desarrolló o cómo se va desarrollando. El número 5, que es la interpretación teleológica, que se enfoca en el propósito o intenciones detrás de la ley. El número 6, que es la interpretación acorde al uso alternativo del derecho, que en este se menciona cómo se ha interpretado y aplicado la ley en el pasado. Y por último, el método, perdón, y por último, el método 7, que es la interpretación analógica o extensiva. Este método se enfoca en aplicar la ley a situaciones similares que no están explícitamente cubiertas por la ley. Bueno, mi nombre es Diego Armando Ortiz Díaz y yo les voy a hablar sobre qué autoridad es la responsable de resolver las controversias interpretativas. La autoridad responsable de resolver las controversias interpretativas, como ya sabemos, puede variar según el contexto. En muchos casos, especialmente en el ámbito legal y normativo, la responsabilidad recae en el sistema judicial o poder judicial, y sus tribunales y las cortes tienen la función de interpretar las leyes y resolver las disputas legales. Específicamente, este órgano facultado designa a algún juez o juzgador para que la resuelva. Pero también existe otra autoridad responsable de resolver las controversias interpretativas en México, especialmente en el ámbito legal y constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal en el país y tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución y las leyes federales, así como resolver las controversias que surgen en relación con ellas. Pues voy a poner un tipo de asunto que es la contradicción de criterios, antes llamada contradicción de tesis.
que pues se basa en que un tribunal terminal haya tomado una decisión o vertido una consideración y debe ser contraria a otra decisión que haya tomado justamente otro tribunal terminal. Y bueno, aquí entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que da un punto resolusivo para resolver esta controversia, ¿no? Que obviamente tiene que ser en base a una interpretación constitucional. Y también, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen otros tribunales federales y locales en México que también participan en la interpretación y aplicación de las leyes en sus respectivas jurisdicciones. En algunos casos, los tribunales administrativos y fiscales también tienen funciones específicas de interpretación en áreas particulares del derecho. Maciel. El micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Maciel Retana y yo les voy a explicar qué es la interpretación jurídica en México. Es una actividad racional de comprensión y comunicación que se realiza a través de un método técnico para aclarar, explicar, descubrir, decidir y atribuir sentido o directiva a una disposición jurídica y, en su caso, determinar sus posibles alcances y consecuencias. Problema del jurista en México. Ahora bien, el primer problema con el que se enfrentan los juristas en la búsqueda de solución de un caso concreto es el de la determinación del derecho contenido en los textos jurídicos, proceso que tiene por objeto identificar la norma que el enunciado expresa. En el fondo de este problema subyace la falta de claridad y coherencia del lenguaje en el que están formuladas las directivas de los enunciados normativos. Solución que se debe plantear en México. Por todo esto, los textos normativos deben de ser claros e inteligibles para que sean accesibles para quienes tienen que aplicarlos para regir su vida en sociedad. Pero además, para lograr certeza jurídica, se debe tratar de que el lenguaje de los textos técnico-jurídicos sea uniforme y preciso, en el sentido de que las fórmulas o giros que se utilicen conserven el sentido de las palabras y se evite un doble o triple uso analógico de la misma palabra o fórmula. Todo esto para que los destinatarios conozcan con certeza el contenido normativo de una disposición y así se sepa a qué atenerse. La finalidad de la interpretación en México desde otra perspectiva. La interpretación jurídica, por tanto, es una labor de orden espiritual que persigue el ideal ético de la justicia. La virtud ética de la justicia se realiza en forma material. En otras palabras, la interpretación jurídica tiene que ser guiada no solamente por la ciencia y la técnica jurídica, sino por la complejidad de las ciencias del espíritu conocidas como las ciencias humanas. Una particular interpretación jurídica tiene relevancia particular, la que se realiza en materia de la protección y garantía de los derechos humanos. La interpretación jurídica en materia de derechos humanos está asignada por la misión estratégica de garantizar la protección de los derechos humanos, por lo que impone seguir un conjunto de valores y principios universales que tienen una particular fuerza normativa. Con eso se termina la exposición. Bueno, eso sería todo. Somos el equipo 4, conformados por, como lo mencioné, mi nombre es Ingrid Ocampo, mi compañera Deyaneira Pérez Hernández, mi compañero Diego Armando Ortiz y mi compañero Maciel Retana Castrejón. Gracias.